Bien, hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este pequeño foro conversatorio que estamos realizando hoy. Hoy vamos a hacer un conversatorio con Eloy Alfaro y con Julián Estrella. Ellos son activistas en diferentes colectivos de la ciudad. Justamente en marco de lo que se viene ya para el 7 de febrero, la consulta popular aquí en Cuenca, nosotros queremos conversar un poco de qué impacto tendrá esta consulta y su posterior sí o no en tanto a lo político, a lo económico, a lo social, a lo cultural. Y eso es algo que nos interesa conocer y espero que ustedes también. Entonces, les voy a dar paso para que se presenten nuestros invitados, quienes justamente ya podrán conocerlos ya de forma un poquito de forma en la cara por lo menos. Entonces les voy a dar un pasito a nuestros compañeros. Aquí tenemos ya a nuestro compañero principal, que es Julián Estrella. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿No te has contagiado del COVID por ahora? Hola Alberto, buenas tardes. No, ventajosamente no. Gracias igual por preguntar. Espero que igual se encuentren bien en tu casa. Muchas gracias, Julián. Y como ya saben, también tenemos a nuestro querido amigo Eloy Alfaro, que ya ha participado anteriormente en programas. Eloy, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por acá? Muy bien, todo tranquilo, profe. Como les había comentado a las personas que van a ver este video, hoy vamos a tratar justamente en ámbitos muy amplios lo que sería el impacto que va a tener la consulta popular en Cuenca, dirigido justamente al agua y a los cuatro ríos de Cuenca. Yo quería conversar con ustedes para ver qué opinan, ¿no? Desde sus diferentes movimientos colectivos y demás. ¿Cuál es el impacto que podría tener tanto político, social y cultural? No sé si uno de ustedes quiere comenzar para hacer alguna pregunta y comenzar con este conversatorio, dando así una pequeña introducción al tema de cómo han visto, cómo ven esta consulta popular, si fue buena, si fue mala políticamente o socialmente. Julián. Mm, Profe. Eh, bueno, a ver, hablaré yo un poco. Creo que el impacto de toda consulta es positivo en el sentido, pues, de hacernos partícipes, ¿no? Hacernos partícipes como ciudadanas, como ciudadanos. En el caso de la actividad minera, pues las consultas son un requisito de ley, la consulta previa. Claro, normalmente a quien se debe consultar primordialmente es de las comunidades asentadas en donde van a ser los proyectos, ¿no? Porque son las directamente implicadas. Pero el hecho de aumentar al Cantón Cuenca también es súper importante desde el punto de vista político y de participación de la ciudadanía, porque claro, nos están involucrando entendiendo que la afectación minera no es localizada, ¿no? Que sino más bien es grande, es enorme en cuanto a la afectación a los ecosistemas. Y claro, es entender también un poco que los ecosistemas están interconectados, entonces no es que si contaminan en Quimsacocha, que es el páramo donde nace Yanuncay y Tarqui, nuestros dos ríos, o no sé, en cualquier zona del Cajas, de donde igual se alimentan el Tomebamba, por ejemplo, pues nos va a afectar. Y de hecho, no solo a esos ríos, luego van igual, pues van alimentando luego al Paute, de esa agua depende la generación de energía eléctrica, esa agua llega a la Amazonía, mucha gente la sigue pues bebiendo de diferentes formas en que se las trate. Entonces es entender también la dimensión, ¿no? Al final creo que ese es un impacto positivo de una consulta de este tipo y sobre todo involucrarnos, ¿no? Involucrar a toda la ciudadanía en esta discusión. Al final los derechos no deberían ser consultados y ahí hay derechos, ¿no? Hay derecho al agua, derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero bueno, si se nos consulta, pues creo que es una oportunidad para conversar de estos temas, para posicionar la lucha del agua y ojalá para dar un mensaje contundente con el resultado de la consulta. Sí, a ver, a mí me parece que esta consulta es trascendental no solo para Cuenca, sino para el país. Hay muchos, este momento hay varios procesos que están atentos a lo que va a ocurrir aquí en Cuenca.
para también proponer y hacer acciones de consulta a la ciudadanía en zonas de INTA o en zonas del Chocó de Quito, por ejemplo, que está en torno a la minería impacto. Y hay otras zonas, como en Bolívar, por ejemplo, también que van a hacer consulta popular, que están pendientes de lo que ocurre acá. Y por eso esta consulta es trascendente, es fundamental y tiene un impacto político muy fuerte en términos de que cualquier proceso extractivo que se vaya a realizar en condiciones de minería u otros procesos extractivos que establece la Constitución van a tener que ser considerados en las estrategias de intervención no solo de los gobiernos locales o nacionales, sino también de las empresas. Van a tener que estar involucrados ahí. Si antes este era un argumento que se lo pasaban por encima, que no lo respetaban, después de esta consulta me parece que las empresas van a tomar mucho más en serio eso, por varias condiciones, ¿no es cierto? Una empresa que por estas circunstancias ha tenido que parar su acción, su trabajo, o ha tenido que disminuir el nivel de presencia o de injerencia que tenía en determinadas áreas que han sido concesionadas, caso INB o otras empresas, ¿no es cierto? Han sufrido un impacto por este tipo de procesos sociales, como lo que ocurrió en Girón, han sufrido un impacto. Y eso implica costos, y las empresas no están dispuestas a pasarse por los costos, ¿no es cierto?, a perder. Entonces, yo creo que esto va a tener un impacto también en la aplicación, en las estrategias de acción de las empresas, de tal forma que van a buscar de alguna manera hacer este proceso de consultas, pero que no pierdan, en la que siempre estén ganando, o estrategias de intervención no tan brutales como en Río Blanco, ¿sí? Es decir, caso más de INB, conozco un poco más, ¿no es cierto?, donde son más amigos de la gente y menos impositivos, ¿sí?, entre comillas, ¿no? Es decir, hay un proceso de irse orientando por ese lado. Entonces, yo creo que la consulta va a tener un impacto en ese sentido, que es un impacto, de pronto ahora es un impacto político fuerte, porque la organización social, la resistencia antiminera o antiextractiva, va a ver este como un referente, pero también un impacto en la política de intervención del gobierno o de las empresas, ¿no es cierto? Claro que sí, y si mal no recuerdo, cuando yo estaba en el anterior ciclo, justamente con usted, habíamos hablado justamente del rol que tiene el Estado dentro de, por ejemplo, de los espacios o los territorios que tienen las comunidades, y en este caso usted mencionó a la comunidad de Río Blanco. Entonces, por ejemplo, la comunidad de Río Blanco pertenece al cantón Cuenca aún, y como el gobierno local, en este caso Cuenca, tuvo la injerencia, o por ejemplo, si no estoy mal, fueron los concejales quienes tuvieron como dieron este apoyo a los movimientos, como Ya Unidos, a los colectivos por el agua, para que se pueda dar esta consulta. Si no estoy mal, ¿es así o no es así? ¿Tuvo algo que ver el gobierno local en esta consulta popular, o fue algo que justamente los movimientos sociales pusieron sobre la mesa y debatieron sobre esto? No sé si alguien tiene información sobre eso. Julián, tal vez tú. A ver, sí, esta lucha hay que tenerlo muy claro, es una lucha que las comunidades han venido teniendo pues desde hace 20, tal vez 30 años, ¿no? Porque los proyectos mineros ya estaban ahí, bueno, en el gobierno anterior fue que ya se consolidan como dos grandes proyectos estratégicos, pero ya las fases de exploración empezaron en los 90, ¿no? Entonces ahí, y las comunidades de ahí asentadas en Quimsacocha, en Río Blanco, ya siempre estuvieron como en esa resistencia. Claro, también había otras comunidades a las que las empresas fueron como cooptando, ¿no? Dándoles escuelas, dándoles vías, cumpliendo el papel que debería tener el Estado realmente, dando dádivas, y además sabiendo que todo eso luego se descontará una vez que haya ingresos mineros, pues se les va descontando al Estado, ya te pagamos esto, ya pusimos una escuela aquí, entonces se te va a descontar. Pero bueno, en sí es una lucha ya de largo tiempo que las comunidades han tenido, en el cual la ciudadanía, digamos, la parte urbana, nuestra participación ha sido bastante periférica, por así decir. Sí, colectivos de ecologistas que se han sumado a las diferentes luchas,
pero bueno, sobre todo en el anterior gobierno, durante estos 14 años realmente ha habido muchas marchas antimineras, marchas nacionales de las comunidades rurales, con el apoyo del movimiento indígena a veces. Eh, Hemos visto diferentes políticos pasar por las diferentes tarimas de las diferentes marchas, pero siempre pues de eso, ¿no? Desde la parte tarimera, desde, no sé, no quiero dar nombres, ¿no? Pero los anteriores prefectos que hemos tenido, no solo el último, el anterior también, pues eso, aparecían para subir a la tarima y a veces ponían el agua entre sus ejes, pero en la práctica más lo utilizaron como demagogia. Y realmente quienes llevaron la lucha, quienes pusieron ahí el cuerpo y quienes han estado ahí pendientes han sido las comunidades. Al final, el Cabildo del Agua, como un ente que busca integrar como estas luchas de las comunidades y también de los colectivos ecologistas, no sé, de la gente, de la ciudadanía en general, pues en el último año comienza más ya a presionar para que se lleve a cabo esta consulta, ¿no? El antecedente también es que, claro, el anterior prefecto puso una pregunta en la Corte, la cual fue negada. También ya había intentado sacar esta consulta a través de la Cámara Provincial, pero también fue negado. Realmente ahí, en un punto pareció que la búsqueda era eso, que le nieguen para seguir haciendo como campaña sobre eso, ¿no? Porque una vez que se haga la consulta, pues ya, ganamos y como que se acabó. O tal vez hay que ir ya a la campaña nacional en todo el país. Pero bueno, era como darle largas y al final, pues aquí el Cabildo del Agua lo que hace sí es pedir al municipio de Cuenca su involucramiento y ahí sí el municipio es el que lleva la pregunta oficialmente, ¿no? A la Corte Constitucional y la pregunta que se aprueba, claro, es la que plantea el municipio, pero la pregunta misma fue redactada por el Cabildo del Agua, ¿no? Entonces, sí fue una lucha que el Cabildo del Agua asume ya apoyando a las comunidades y que el Consejo Cantonal de Cuenca al final decide apoyar también, con el antecedente de que el anterior Consejo Cantonal también había declarado ya, tenía una ordenanza en la que se buscaba como declarar libres de minería los páramos, pero claro, hay cuestiones de competencias que no dan, ¿no? Entonces, al final la consulta es esta búsqueda ya de que la ciudadanía se posicione en este asunto y dar un mensaje, ¿no? Un mensaje político, sí, y claro, que tenga repercusión también en cuanto a los proyectos que están en nuestro cantón. Ellen, tal vez algo más. Sí, a mí me parece que, siguiendo con lo que plantea Julián, son los pueblos los que finalmente definen y generan estos procesos, ¿no? Si bien es propuesto desde la ciudadanía, desde grupos y colectivos, al Estado, en este caso al Estado local, al municipio y a los concejales, no les queda otra que aceptar, ¿sí? O sea, es como que estaban entre la espada y la pared de que estuvo tan bien hechas las cosas que no les quedaba de otra, ¿sí? En un municipio que estaba golpeado, que estaba de alguna forma sin mostrar muchas cosas a la ciudadanía. Entonces, como que le quedaba la opción de o mostramos ahora o pues estaban contra la pared. Y yo creo que eso también hay que considerar. Yo no veo ahí una intencionalidad ecologista de los concejales, sino también hay una presión política. Y eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que eso también parte yo haría como dos momentos históricos, ¿no? Que hacen posible que estas consultas se vayan dando, porque es la segunda consulta que se hace aquí en el Azuay en menos de 4 años. Y eso no hay que desecharlo, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante considerar la Constitución del 2008, que es clave, donde plantea los derechos colectivos y la participación, y eso es clave, la participación como un derecho, ¿no es cierto? Que antes no estaba contemplado. Y que antes no esté contemplado implicaba que las comunidades hayan sido golpeadas, no tenían voz porque este era un recurso estratégico. Pero ahora, con la Constitución del 2008, es posible que se consulte a la gente, ¿sí? Entonces, Girón, primer hecho importante, gobierno de Correa, y eso creo que es clave, ¿no? Es decir, en un gobierno como el de Correa, se logra esto y Girón finalmente tiene la consulta popular, ¿no es cierto? Correa salió del gobierno, esta nueva consulta acá, perdón, ya estaba el nuevo gobierno en la consulta de Girón, ¿no es cierto? Y al salir este gobierno, al entrar el gobierno,
de Lenín Moreno, consulta popular, y al salir el gobierno de Lenín Moreno, otra consulta popular acá. Entonces me parece que estos son hechos importantes a considerar, ¿no? Son procesos que se han venido dando sistemáticamente y que son claves para esto. Pero yo quiero decir ahí algo que me parece que a veces digo esto, lo digo de ser un extranjero en esta ciudad, porque yo soy quiteño. Muchas veces los cuencanos no dimensionan este potencial que tienen, ¿sí? Es decir, en Quito uno va al río Machángara y el río Machángara apesta, huele, man. O sea, ni siquiera la gente se acerca al río. La ciudad crece de espaldas al río, lo que no ocurre acá. Uno va a Machala y es igual. Uno va a Bogotá, es igual. Uno cruza en Santiago de Chile y es igual el río. Pero aquí, a Cuenca le cruzan 4 ríos en los que la gente sale a trotar, pesca, juega, se ríe, hace la vida en el río. ¿Sí? Entonces hay una concepción, una idea del agua, del río que les vio crecer, por el que yo voy a trabajar todos los días, cruzan uno, cruzan otro río, y esa visión del mundo está ahí. Entonces es difícil no entender, ¿no es cierto?, que se vaya a aprobar una consulta como estas, porque la gente está viviendo con su río permanentemente. Y cuando se entiende que hay procesos como la minería u otros procesos extractivos que pueden amenazar esa forma de relacionarse con el río, yo tengo mi casa frente al río. O sea, yo me despierto y veo el río. Me voy a dormir y veo el río. Voy a la escuela y veo el río. Que eso se vea amenazado es amenazar también mi propia vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es un valor clave y fundamental que por la cotidianidad que tienen los ciudadanos de Cuenca no se dimensiona. Entonces yo quiero darle valor a eso también. O sea, sí. También hay otra cuestión que dentro de lo cultural, por ejemplo, ahorita hablamos un poco de lo político, lo cultural, y yo conversé un poco con las chicas que les hice la entrevista sobre el porqué de la poesía de los Cuatro Ríos, era también rescatar esto cultural, ¿no? No sé si usted hoy tuvo la oportunidad de ver algún momento, alguna vez, a las cholas cuencanas lavando en el río, en las piedras de los ríos, ¿no? Esta importancia, este evento tan importante que se daba, evento que era en las mañanas y dejar secar toda la ropa hasta la tarde, cogerlas de nuevo y salir de ahí para volver al día siguiente y volver a lavar ahí. Entonces son cosas que caracterizaron mucho, creo yo, a Cuenca, justamente este aspecto cultural. Eh, si en el caso de que no se aprobara, por ejemplo, o que en la consulta popular diga un no por toda la ciudadanía cuencana, ¿cuál sería el impacto que tuviera culturalmente? Es decir, tendríamos posiblemente ríos contaminados que ya no son tan transparentes como los vemos ahora, personas que, como usted mencionó muy bien, Eloy, salen a correr a los ríos porque no huele mal, es un río limpio que posiblemente cuando ya esté sucio, contaminado, tenga un olor. Entonces, socialmente y culturalmente, ¿cómo afectaría a la ciudad cuencana? Si comenzamos ahora con Eloy y después para pasar a Julián. Yo creo que eso es también un tema de salud mental, ¿no? Es decir, el esparcer... A ver, yo estuve encerrado el primer mes del confinamiento aquí, estuve sin salir, casi solo a comer. Pero un día decidí salir, o sea, el río, yo tengo cerca el río Yanuncay y salí al río Yanuncay. Y esa posibilidad de acercarme al río, de respirar, de tener el agua, de oír, ¿no es cierto? Porque estaba encerrado aquí solo, permitió, yo lo digo por mí, ¿no? Me permitió que mi cerebro descansara, ¿sí? Entonces yo creo que esa posibilidad también es un tema de salud mental, ¿no? Imaginemos lo que ocurriría que tengamos que escondernos del río porque huele, o sea, eso que ocurre en Quito, ¿no? Le vemos al río como el enemigo, porque ahí está la fuente de contaminación, ahí hay ratas, hay choros, hay todo, o sea, ¿sí? Entonces uno dice, es cerca del río una vivienda, mejor ni vivo por ahí,
Pero acá no. Entonces yo digo, eso afectaría culturalmente, yo creo que es en gran medida, aparte, empezaría afectando a partir de la salud mental de los ciudadanos cuencanos, porque el río es eso, es vida también, vida nuestro cerebro se relaja, se distiende, las tensiones se van, ¿no es cierto? Entonces yo creo que empezaríamos por ahí un grave problema social. Bueno, pienso que pues, estás planteando las afectaciones de la minería en general, ¿verdad? No, no de la consulta como tal, porque en sí, aunque en la consulta se perdiera, que no creo, porque Cuenca ama sus ríos, igual hay otras formas en las que habría que seguir dando la lucha. Y de hecho, las mineras ni siquiera deberían aprobar sus fichas ambientales, sus licencias ambientales, porque pues el páramo es un ecosistema demasiado frágil. Y bueno, por ahí empezaré también el tema de las afecciones. Las mineras hablan de minería responsable, ¿no? Antes hablaban de minería sustentable, que eso sí que ya no tiene ni pies ni cabeza, porque sabemos que para que sea sustentable tiene que ser algo que en el tiempo pues dure. Y siendo que los minerales son finitos, no puede ser sustentable. Ahora hablan de responsable. Pero ahí es necesario indicar que los ejemplos que suelen poner las mineras, ninguno es en páramo, porque no hay minería a gran escala metálica en páramo. Todos los ejemplos que ponen son, no sé, en los desiertos, en Atacama, en Chile, que aún así hay afecciones, en lugares de Brasil, o no sé, en lugares de África, pero ningún ejemplo es de páramo, porque el páramo es único de los Andes. Entonces, en Colombia ya la Corte Constitucional también prohibió la minería en páramo. Tal vez ahí habría que ampliar aquí a eso, ¿no? A decir, se prohíbe la minería en el páramo, porque del páramo dependemos todos y todos. O sea, el páramo nos da agua directamente a, el dato en Ecuador es directamente a 500.000 personas, pero indirectamente a 7, 8 millones. Agua para consumo. De ahí, igual, el agua del páramo sigue siendo la que alimenta a la costa, la que alimenta a la Amazonía, ¿no? O sea, de esa agua, de ese páramo depende todo el Ecuador. Depende de la producción agrícola, depende de la producción ganadera. Aquí tenemos el páramo en la parte baja, en la zona franca, en la parte baja la ganadería está en la zona franca, que es la parte baja del páramo igual. O sea, todo eso también depende del páramo. Entonces, la principal afección viene por ahí, ecológica, ¿no? Pero claro, sabemos que de eso depende, pues, toda la convivencia social, la satisfacción de necesidades sociales, de necesidades humanas. Luego la minería igual viene acompañada de problemas sociales, por lo general donde hay minería hay situaciones de conflictos sociales, de conflictos entre las personas, de violencia. Aquí los proyectos mineros, por ejemplo, Fruta del Norte, ahí en la Amazonía, igual hubo asesinatos de líderes antimineros como José Tendetza. Entonces, sabemos que eso también ocurre en las minas de Perú. Hay estudios que muestran que también suben mucho los índices de trata de personas alrededor de los proyectos mineros, trata de personas para explotación sexual directamente, y así, un sinnúmero de conflictos, ¿no? Pero creo que todo gira en torno a la posibilidad de seguir teniendo el agua limpia. Lo que bien decía Eloy, que creo que a las cuencanas, a los cuencanos nos cuesta valorar hasta que salimos de Cuenca y ya no podemos tomar agua de la llave, y ahí es cuando extrañamos y nos damos cuenta que no es la situación normal, que realmente somos privilegiadas de tener agua tan limpia. Porque en otras ciudades, en serio, es una envidia eso, tener que tomar agua de botella, y eso sería a lo que iríamos si es que seguimos como explotando nuestros páramos, ¿no? Exacto. Y hay algo importante ahí también que yo quisiera preguntarles, que es el impacto económico que tendría, ¿no es cierto?, esta consulta. En el caso, como ya mencioné, si es que gana el sí, esperemos que gane el sí, eh, ¿qué pasaría políticamente? ¿Se seguirían destinando estos recursos que supuestamente o que podrían llegar supuestamente si existiera esta explotación minera aquí, ¿no? Que ayudarían obviamente económicamente a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay, o creen ustedes que habría una restricción económica desde parte del Estado general? Es decir, como una repercusión negativa, por decirlo de cierta forma, de que el Estado, a ver, diga, ustedes no quieren la minería, no van a tener recursos. ¿Existe esta posibilidad o es completamente diferente de lo que ustedes piensan del Estado?
Igualmente vamos con Eloy y después con Julián. Yo creo que es importante hacer un análisis ahí a partir de dos hechos, ¿no? Uno, que es que estamos en un cambio de gobierno y que el escenario pinta para que en el nuevo gobierno, si fuera un gobierno distinto, igual al de Lenín Moreno, igual en el sentido de el tinte neoliberal, la acción neoliberal, ¿no es cierto? Si fuera igual a Lenín Moreno en ese sentido, el Estado va a seguir impulsando la minería, porque está dentro de su mandato y su obligación como Estado de buscar recursos, por un lado, y por otro lado, porque además hay una deuda externa inmensa que este gobierno está dejando, ¿no es cierto? Vamos a llegar a los 80.000 millones de dólares y la manera en cómo nosotros, como el Ecuador pagaría esta deuda externa es a partir de los recursos naturales, no hay otra opción. Eso está claro y la línea va por ahí por las privatizaciones, ya están hablando de las represas y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va, campos petroleros, etcétera. Entonces, yo veo que esa es una línea de apuesta que está. Por otro lado, si viene otro tipo de gobierno, menos Lenin Moreno, menos estilo Lenin Moreno, ¿no es cierto?, neoliberal, etcétera, igual la deuda externa está presente. Y esa es una amenaza que nosotros debemos considerarla, porque es una deuda que venimos arrastrando nosotros, no la pedimos, no la exigimos, sin embargo la venimos arrastrando, que nos va a tocar pagarla, ¿sí? Nos toca pagarla. Nos guste o no, nos toca pagarla, habrá que pelear para que la deuda externa haya una moratoria, se extienda, etcétera. De alguna forma, o hacer una consulta en la que digamos no pagamos deuda externa y venga lo que venga, aguantamos acá y no pagamos deuda externa. En esos escenarios, ¿no es cierto? En el uno, en que debemos pagar deuda externa, ¿de dónde vamos a pagarlo? Es otra vez recursos naturales. No hay otros. Y la otra, si no pagamos y si decidimos no pagar, pues ¿de dónde también vamos a tener que buscar fuentes de obtener recursos? Porque ya nadie nos va a prestar. ¿No es cierto? Nadie nos va a prestar. Entonces, debemos buscar medios de sobrevivencia y ahí, claro, hay estrategias, obviamente, agricultura, producción limpia y otras formas que son alternativas y sustitutivas de eso. Entonces, frente a eso, yo digo, el escenario está como bastante más complejo en cuanto a lo que viene. Yo creo que es fundamental que se haga este tipo de consultas, de procesos. Es clave porque es nuestro derecho y tenemos que ganar esta consulta. Pero eso no significa que no miremos lo que viene, ¿sí? No miremos lo que va a pasar. Ahora, no nos vayamos muy lejos también, y ese es otro punto que quería mencionar. Se dio lo del Yasuní, se recogió el millón de firmas, un poco más, si no me equivoco. En Quito yo recogí casi 5.000 firmas con amigos, etcétera. Todas quedaron inválidas, no nos sirvió nada. Y se coartó el mecanismo de participación. Por otro lado, el gobierno, para pasarse por sobre la Constitución, porque la Constitución establece que no se puede hacer actividades extractivas en áreas donde hay pueblos no contactados, ¿sí? Entonces, el área delimitada de los pueblos no contactados, el gobierno dijo, no, aquí no viven, hagámosle 50 kilómetros más adentro, 5 kilómetros más adentro, el límite, ¿no es cierto?, la línea, y con eso se salvó. Eso podría estar pasando acá en Cuenca. Es por eso que, de alguna manera, nosotros, como que yo conformo la red de desarrollo sostenible del Austro, nosotros ya nos estamos adelantando a eso, ya aprendimos de eso. Ya aprendimos que si le dejamos en la consulta nomás, el Estado va a tener cualquier artilugio para decir que se puede hacer actividades extractivas en páramos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Corte Constitucional dice que después de la consulta popular, una vez que se apruebe, hay que hacer la delimitación de las áreas de recarga hídrica. Entonces, ¿a quién le vamos a dejar que haga eso? ¿No es cierto? Al ratón que se come el queso, porque fue el mismo ratón que hizo esto en el Yasuní.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Es importante participación, veeduría ciudadana para estar peleando con ellos centímetro a centímetro, dónde es el límite, la delimitación de las zonas de recarga hídrica reales, verdaderas, que la ciencia, que la biología, que la geografía dice que aquí es y no es más adentro y no es más allá. Porque fuera de eso, lo que van a decir es, fuera de estas áreas de recarga hídrica, sí se puede hacer minería. Ese va a ser el argumento del Estado, porque ese fue el argumento en el Yasuní. Entonces yo digo, no basta con ganar la consulta, no basta que el impacto del sí que tenga la consulta, sino hay que empezar a ponernos las botas, ¿no es cierto?, para empezar a pelear en el páramo centímetro a centímetro esta delimitación. Si les dejamos, ellos nos van a poner una delimitación que va a favorecer la industria extractiva. El Estado no puede desentenderse de extraer recursos naturales. Eso es su respirador, digamos. Si el Estado no tiene respirador, que son los recursos naturales, el Estado se muere. Y no va a pasar eso. El Estado no va a morirse. Va a seguir buscando de dónde extraer. Por eso hay que pelearle. Julián. Chuta, es cierto lo que plantea Eloy, realmente. A ver, retomando tu pregunta de si tendría impactos económicos directos, si es que el gobierno va a decirnos primero, ya pues no les doy plata o algo así. No sé, me suena el mismo discurso de por qué los rectores a veces no se posicionan contra el gobierno porque si dicen algo no les va a dar plata, cuando todo eso está en leyes. O sea, el gobierno tiene que transferir a los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser nunca una condicionante. Y eso es súper centralista y es súper un modelo como jerárquico, ¿no? Y realmente eso hacía. El anterior presidente venía y decía, bueno, si quieren tranvía, pues minería. O sea, y si no, pues no hay tranvía. Que es súper chantaje, ¿sabes? Es todo lo que está mal. Y entonces, y es justo vulnerar nuestra autodeterminación, nuestro derecho a elegir cómo queremos desarrollarnos, de dónde queremos sacar la plata para nuestro bienestar, más que desarrollo, ¿no? Entonces, todo esto sí requiere cambiar esa lógica, ¿no? Porque además a ver, si la minería es rentable en algún punto, si la minería a gran escala y metálica es rentable, es porque las mineras no contemplan todos los costos de remediación. Porque si contemplaran eso, simplemente no sería rentable. O sea, económicamente, que es el mayor discurso que tienen, nunca contabilizan cuánto va a costar eso en términos de cáncer generado por cianuro y arsénico en el agua, remediación del páramo, porque no se puede remediar además. O sea, porque esa es la cosa también. El páramo es único, entonces nadie puede decir que en páramo no va a haber afecciones porque no ha habido minería en páramo. Entonces, que digan que no se pueden contaminar las aguas subterráneas es una mentira. O sea, no hay pruebas, no hay evidencia de eso porque no ha habido proyectos mineros. Entonces, y todo ese costo de remediación, de si no secan el agua subterránea de la que dependen los ríos, por eso se habla del caudal ecológico y de las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos, ¿no? Porque eso es lo que está en juego al final, y eso habría que contabilizar económicamente y mostrar que no es rentable. La otra cosa, la minería, la de Río Blanco se supone que dura 10 años, la de Loma Larga, que era aquí en Sacocha, 20. Pero es eso, o sea, tiene su tiempo de expiración, porque ahí se acaba, simplemente se acaba el poquito metal que hay ahí, porque la concentración es súper baja, simplemente igual se acaba. Y después de eso quedamos con afectaciones ambientales de por vida, así como ha pasado con el petróleo, ¿no? Los costos de remediación siguen siendo altísimos de lo que ha pasado en la Amazonía. Ese es nuestro ejemplo. Entonces, y al optar, lo que dice Eloy, si queremos cambiar esa matriz productiva, económica, pues hay que apostarle a cosas que duren, a cosas a largo plazo, ¿no? A la agroecología, al turismo ecológico, incluso turismo científico. El páramo está enterito no diría explotar porque es una palabra que ya nos remite a apropiarse de la naturaleza, pero sí está enterito de explorar y de entender, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí que ni siquiera han sido exploradas y el turismo científico podría ser una alternativa, que es para siempre, ¿no? A largo plazo, igual que la agroecología y así. Entonces sí toca desde cambiar esa lógica y de entender que realmente la minería no trae ese bienestar económico
que lo contrario, ¿no? O sea, uno ve las mineras donde se han asentado históricamente, pues en África, y África tiene los peores indicadores del mundo en cuanto a pobreza, en cuanto a violencia. Perú igual, Perú está concesionado de 25 al 40% de su territorio y los proyectos mineros no han llevado el bienestar a su población, entonces no es algo que realmente podamos decir en algún lado ha funcionado, en algún lugar ha llevado, no sé, bienestar, desarrollo. No es cierto, ¿no? Entonces, primero es de construir eso y luego sí, lo que dice Eloy, va a tocar seguir peleando porque buscarán la forma. Cuando fue la consulta de Girón, como en Girón igual ganó, en ese caso ganaba el no a la minería, ¿no? Ganó con el 80%, igual la minera lo que dijo, bueno, entonces vamos a explotar desde Cuenca. Si ahora ganamos en Cuenca el sí a la prohibición de la minería, dirán vamos a explotar desde San Fernando, o sea, y buscarán la forma. Y luego está lo de la delimitación y todo eso, lo de las zonas de recarga hídrica, que siempre buscarán la argucia, y nada, tocará dar la siguiente batalla. Por ahora es esta, ¿no? La de ganar en esta consulta contundentemente. Ajá. Pero Milton, también ahí yo creo que respecto a los impactos económicos de la consulta, yo creo que es importante, algo que no ocurrió cuando se hizo la consulta de Girón, porque creo que nosotros le peleamos bastante a ganar la consulta, a tener buenos resultados, a posicionar políticamente el tema, a defender la organización social, etcétera, pero no miramos la otra parte de que es justamente lo que tú estás mencionando, cuál es el impacto económico de esto. Yo creo que en la zona de todos los valles que existen aquí en el Austro están rodeados de producción agrícola, ganadera, que es importante, ¿no? O sea, y cuánta gente está trabajando ahí, cuánta mano de obra existe ahí, ¿sí? Yo creo que con poca inversión, no con una inversión de miles de millones de dólares, con inversión básica, se puede mejorar la calidad de vida de estas personas, la calidad del trabajo de estas personas, ¿no? Garantizarles que haya buen trabajo, que tengan buen salario, que la leche les compren a los precios adecuados, no sé, el maíz, las papas tengan el precio que deben tener. Eso, por ejemplo, esa inversión que no es una gran inversión, que no demanda grandes daños tampoco, eso, digamos, sostendría y sería suficiente para evitar hacer actividades extractivas. ¿Cierto? Entonces yo creo que sí está chévere pelearle a la consulta y darle por ahí, ¿no es cierto? Pero también peleémosle por este otro lado porque ya lo vimos en Girón, o sea, después de 3 años peleamos, pero las condiciones de vida de los gironenses o de la gente que ha venido defendiendo el agua no ha variado, ¿no es cierto? O ha ido en peor. ¿Por qué? Porque yo creo que la consulta el sí en la consulta debe tener también un correlato que es sí a buscar alternativas desde los gobiernos locales. Que no sea que los concejales digan sí, vamos a apoyar la consulta ahora, pero que mañana estén apoyando otro tipo de ingresos extractivos, capitalistas o fomentando producción no limpia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, debe haber una coherencia complementaria entre ganar el sí con esta búsqueda de fortalecer la economía local, ¿no? Sí, y yo quería contar ahí, por ejemplo, de que justamente dentro de la producción, por ejemplo, si nos vamos acá solamente a Tarqui, es una gran fuente de recarga hídrica para mí, o sea, nace ahí todo lo que viene de Tarqui llega acá a Cuenca, es la entrada principal también a Cuenca, la entrada sur. Entonces, justamente está ahí la ganadería, ahí está la producción de carne, de leche, también se trae mucho lo que son los cereales muchas veces, entonces está ahí todo, concentrado ahí. Y esta, como bien menciona Eloy, es invertir un poco más en generar un poco más de producción limpia. Pero ahí hay una cuestión. Si nosotros decimos, a ver, vamos a apostarle a la producción ganadera, ¿qué nos evitaría o qué evitaría de que los ganaderos suban a los páramos? Y como sabemos, el o las patas de las vacas en este sentido no son nada bueno para los páramos porque los erosionan, los perjudica y demás. Entonces, ¿cómo se podría hacer no sé, por medio de alguna política pública o alguna ley que diga, a ver, desde aquí comienza el páramo, no entra más ganadería,
no entra frontera agrícola, no entra nada más, solo se queda páramo. Y prohibiría también, en este caso, al sector agrícola desarrollarse mucho más grande y llegar a tal vez a una industrialización que justamente afectaría. Vamos ahora con Julián y después con Eloy. Ya, bueno, eso sí nos toca ya un diálogo mucho más de fondo, ¿no? Y que es interesante cómo lo plantea Eloy, porque claro, es ver que esto no se queda aquí. O sea, ya ganamos del sí, esperamos que contundentemente, y luego qué, y luego qué nos van a decir, qué se va a hacer en el páramo, ¿no? Y justo esa es la búsqueda, creo, el reto, eh, ahora que los PDOT, los planes de ordenamiento territorial, se tienen que construir participativamente y que tienen que integrar tantas cosas. Creo que ahí es la oportunidad para, no solo desde lo público, ¿no? Pero sí desde la ciudadanía ir posicionando nuestros otros temas, ¿no? Y justamente ahí en los diálogos sobre, no sé, el PDOT contempla sus planes de su zonificación, de, no sé, qué zonas se destinan justo para agricultura, qué zonas son de consolidación urbana, que hay diálogos enteritos que hacer, ¿no? De si la ciudad debe seguir creciendo, de dónde hacer que se densifique para que justamente no siga creciendo la frontera agrícola, para que no se expanda la mancha urbana nada más. Y ahí sí nos toca ya un diálogo mucho más de fondo del modelo, ¿no? Del modelo territorial, del modelo de desarrollo que queremos para Cuenca, pero justamente es pensarle en esa soberanía también, ¿no? Por eso una parte chévere y grande que se está posicionando ahora en la consulta es el derecho a decidir sobre nuestro territorio, ¿no? Porque si no, este centralismo es el que hace que desde Quito se decida que Cuenca es un distrito minero, prácticamente es así, y que la Amazonía es la que nos da el petróleo y así, y así, ¿no? Sin consultarnos nosotros qué pensábamos sobre eso. Entonces, creo que la oportunidad es esa y más bien diría, yo no sabría ahorita cuál es la solución con la expansión de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, de la mancha urbana. Lo que sí creo, desde el punto de vista ecológico, ecologista, es que igual la población humana ya llegó a un límite, la superpoblación es un gran problema, y yo creo que mucho pasa por repensar eso también, ¿no? Sobre si vale la pena seguir creciendo demográficamente. Y además considerando que, no sé, al principio del anterior año yo estuve en un trabajo con GIZ y con el municipio de Cuenca, que era interesante porque lo que analizamos era que en las parroquias rurales más lejanas y con más índices de empobrecimiento, como Chaucha, Moyeturo, Quingeo, es donde más sigue creciendo la población. Y es porque mucho tiene que ver con la falta de acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, y mucho de embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces son problemas que, claro, se van cruzando con otros, ¿no? Con violencia de género, con tasas de embarazo adolescente, que lo que decíamos de eso con los técnicos municipales, ya no nos metamos a la discusión del aborto que realmente nos va a llevar a cosas que no estamos hablando aquí, estamos hablando de cambio climático, de ser el proyecto, pero por lo menos acordemos que el embarazo adolescente es algo que deberíamos erradicar, porque es un eufemismo para decir violación, ¿no? Eso es el embarazo adolescente. Y nada, eso debería erradicarse, el embarazo no deseado debería erradicarse. Y ya con eso hasta ni siquiera tenemos que llegar a la discusión del aborto, simplemente con que evitáramos el embarazo no deseado, pero justo planteándole como un tema de cambio climático, ¿no? De presión a los ecosistemas. Además, Chaucha y Moyeturo, por la zona donde están, es la que por cambio climático se verán más afectados por temas de deslaves, por ejemplo, o de lluvias fuertes. Entonces, ya tienen indicadores de falta de cobertura de servicios. Entonces, ¿por qué no hacer también un trabajo en el cual no sé, poner énfasis en el tema de planificación familiar, ¿no? No desde el punto de vista ese que alguna vez, igual como muy colonialmente se quiso imponer desde otros países, de que nos dejemos de reproducir prácticamente, sino justamente de concebir el territorio de otra forma y a la población humana como parte de ese territorio. Y realmente ahorita la humanidad no es parte de un ecosistema, hemos hecho todo para negarnos y salirnos de los ecosistemas, y yo creo que toca retomar ese vínculo, y cuando retomamos ese vínculo, entender que tal vez algunos ecosistemas ya no aguantan más nuestra presión. Yo quiero decir algo respecto, parto de la idea de la pandemia, que a todos nos tocó buscar opciones para, por un lado, unos trabajar y otros estudiar, ¿no es cierto?, desde la casa.
Y resulta que la pandemia nos puso en evidencia que había unas desigualdades inmensas entre los sectores urbanos, rurales, al interior de los urbanos, al interior de los rurales, etc. Sin embargo, de eso también, en la primera parte, que nos cogió a todos sorprendidos, el primer semestre, no se logró salir más o menos parado de esa conectividad que se requería. Pero en esta segunda parte yo encuentro que para el siguiente ciclo de clases, por ponerlo así, las familias ya estaban más organizadas. El Internet ya había en ciertas comunidades, ya se procuraron, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El acceso a información, el acceso a técnicas, el acceso a metodologías, a los desarrollos que se han basado básicamente en lo urbano, han dejado expuestos y han pospuesto el desarrollo de los sectores rurales. Entonces, los sectores rurales, al verse aislados, excluidos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Buscan la mejor opción de vida es seguir talando el suelo, la tierra, porque de eso les da la vida, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, ¿qué opciones estamos preveyendo para los sectores rurales que también tienen derecho a educarse bien, a tener una educación de calidad, a que en su escuelita, ¿no es cierto?, haya internet, haya desarrollos? Entonces yo digo, a veces yo creo que requiere también, las personas migran porque necesitan dar educación a sus hijos, ¿ya? Y tengo que pagar la educación, el transporte de mis hijos hasta llegar a la escuela, pero ¿de dónde saco esos recursos? Entonces voy al páramo para poner más una hectárea de papas, o llevo el borreguito, o pongo una vaca más, ¿no es cierto?, para que me dé la leche, y con eso yo pago el pasaje de bus de mis hijos que van a la escuela a la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, yendo con la misma reflexión que hace Julián, ¿no es cierto?, si estos niños, si estas familias tuvieran las posibilidades en su propio territorio de tener una escuela de calidad, no tendrían que estar pensando en irse a la ciudad, ¿no es cierto? Y ya, incluso desde esa lógica, también garantizaría que haya menos presión a los recursos naturales. No haría falta una ordenanza que prohíba, que criminalice a quienes vayan a talar el páramo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también una forma, cómo pensamos el desarrollo. Y tiene razón Julián cuando dice desde Quito se planifica, pero también desde Cuenca se planifica la ruralidad del Austro, ¿no? O sea, y eso también es otra forma, ¿no? Que desde las centralidades, las diversas centralidades, se planifican las periferias. Y ahí es el problema, porque pensamos desde la centralidad y no desde la periferia, ¿no? Y no para la periferia también. Entonces yo creo que eso es algo que requiere pensarse, ¿no? Desde lado y lado ir manejando. No creo que esta lógica de dar una escuelita y dotarle de todos los instrumentos, no creo que sea tan caro como sí es caro hacer un hueco en la mina, o sea, en el páramo, y traer y dañar una inversión de esas garantizaría de tener la expansión de la frontera agrícola por décadas, ¿sí? Claro, y justamente también ahí se reduce mucho, mucho más el presupuesto, porque construir una escuela, como bien lo mencionaste, Eloy, construir una escuela que hacer un hueco en la tierra es mucho más barato. Pones a unos cuantos profesores y hay casos que justamente en clases hemos visto en donde son la misma comunidad a la que da clases a sus hijos. Entonces, mucho más ahorro para el Estado. Y bueno, también algo que me sorprendió ahora es de que de un tema tan central como es el tema ecológico y de los ríos, hemos abierto otras temáticas. Hablamos de la superpoblación, estamos hablando de la educación ahora, de las fronteras agrícolas, cosas que se abren y que son hechos sociales que se dan dentro de cada una de nuestras ciudades, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Yo quiero hacer una pregunta final englobada justo al tema de la pandemia. ¿Qué tan difícil fue justamente para las personas o colectivos que están por el sí en la consulta popular, la difusión de esta publicidad? Hemos visto que se han hecho murales, hemos visto que se han hecho campañas con cierto número de personas, obviamente conservando el distanciamiento social, se han hecho publicaciones por redes sociales, tienen páginas en redes sociales, en Facebook, Instagram y demás. Entonces,
¿Qué tan difícil es ahora llegar en el contexto de la pandemia, donde no se puede hacer mítines políticos o grandes concentraciones de personas, llegar a la gente, darle esa concepción de decir, a ver, tienes este río, hay que defenderlo? Vamos con Julián y terminamos con Eloy. Ya, gracias. Bueno, realmente sí ha sido, la pandemia en general para todos, para todas, para todo ha sido como un reto enorme, ¿no? O sea, desde que ni siquiera emocionalmente a veces nos encontramos al 100% o físicamente, no sé, es como que esos se cruzan, ¿no? La gente que normalmente estuviéramos haciendo esa campaña con toda la energía tampoco es tan así, o sea, la pandemia sí nos tiene, no sé, en una frecuencia diferente. Eh, Aún así, claro, todo el empeño que se ha puesto y además sabiendo que ahora el mundo cada vez se moviliza más por redes sociales, ¿no? Entonces nos ha tocado ahí como innovar, por suerte igual, muchos compañeros jóvenes han estado en esta campaña, entonces son quienes se han movido por TikTok, por ejemplo, que yo ni idea, o Instagram mismo, que yo tampoco conozco mucho, la verdad. Y nos ha tocado eso, pero creo que ese es un reto que ya venía desde antes para todas las campañas políticas, ¿no? Ahora los políticos también les vemos ahí en TikTok. Entonces, un reto grande ha sido eso, ¿no? Esa adaptación, pero creo que igual tocaba con o sin pandemia. Y claro, más bien el tema de pandemia ha hecho que no podamos justamente lo que dices, estar como presencialmente. Igual hemos armado como brigadas que van pues a zonas de la ciudad como más, con más conglomeración, a mercados o al centro o así. Pero claro, o sea, la desventaja de que la universidad no está en clases, que creo que es uno de los núcleos del activismo de muchos tipos, ¿no? De muchos derechos que se defienden ahí, las universidades en general, los colegios igual, porque además sabemos que entre la población joven está como mucho más abierto el tema de ecológico, eh, como que es una lucha muy de jóvenes también. Entonces, claro, no estar ahí sí nos ha impedido, pero bueno, por ventaja, en cambio, son los que más están en redes. Entonces, esperamos que sí les hayan llegado pues, esos mensajes. Y nada, más bien la campaña, a diferencia de la campaña de presidenciales y asamblea, que claro, más bien es como que nos da, no sé, más con esos candidatos que tenemos ahora es como que nos da cosas, nos da miedo de lo que vaya a pasar. Al menos la campaña del agua es como algo en lo que sí hay una mayor unidad, ¿no? Incluso hemos visto ahí a los partidos también metidos y nada, o sea, al final que bueno, también se den cuenta de lo que decía Eloy, que el posicionamiento que hay de todos estos temas ha hecho que los políticos también entiendan, ¿no? Y se manifiesten, aunque no lo sientan tanto, ojalá algún reto interioricen, pero bueno, ahí han estado también haciendo su campaña. Y nada, más bien ha sido apostarle a eso, a que el agua es algo que más bien nos une y que en Cuenca sobre todo es algo que la gente solo necesita tal vez sí estar informada de que va a haber esta consulta, de saber que hay que votar por el sí, porque claro, en otras veces es el no a la minería, ahora estamos por el sí a la prohibición de la minería, que ya desde por sí puede ser un problema ahí, pero lo que sí es como esperar y tener esa convicción de que la gente aquí sí está dispuesta a defender su agua, ¿no? Sí, a ver, yo ahí creo que también es importante, yo desde mi punto de vista, desde vivir aquí, vivir esta pandemia aquí, de alguna manera aislado, yo creo que hacer una campaña de este tipo, no solamente una campaña por votar a favor del sí en la consulta, sino una campaña política, ¿no? Estoy pensando en los políticos. Hace poco visité a mis padres que están en Quito y claro, ellos tienen 80 y 90 años, son de otra generación, pero a ellos les hace falta, por ejemplo, el mitin político. Les hace falta que el vecino esté con la bandera del político, que la vecina tal, porque había otra forma de hacer política, otra forma de hacer, no sé, de convencer a las personas, que tenía mucho que ver con la imagen, con el pasar por la calle, el ver qué cantidad de gente tienen, las camisetas, tenía otra dinámica, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hacer una campaña virtual mayoritariamente pega en un sector social importante, que es básicamente los jóvenes, los niños, porque los otros sectores no se van a conectar o sea, mi papá no tiene un celular, ¿sí? Para empezar por ahí. Mis tíos tampoco les interesa estar conectados en el Meet o en el Zoom, estar escuchando las propuestas, no les interesa, no va por ahí.
Pero en cambio los jóvenes tienen otras dimensiones. Entonces ven al político bailando en el TikTok o ven en la cosa que se manda por Instagram o les llega el meme, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, hay también la virtualidad ha hecho que haya un rompeaguas generacional respecto a la práctica de convencer políticamente al otro. Ya el meeting de ir por la calle y eso ha cambiado. Entonces yo creo que sí va a tener un impacto el tema de la consulta, sobre todo en una población joven, bastante joven, ¿no? Desde los que por primera vez van a votar hasta, no sé, quizás 40 años, sí tiene un impacto muy importante esto, pero las generaciones que son menos virtualizadas en su diario vivir, ya no pega tanto eso. Resulta, hay una ausencia de la política en esa forma, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia también es eso. Claro que sí. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces les voy a pedir que nos regalen unas últimas palabras ya para terminar y yo les terminaría de agradecer más luego. Julián y después con Eloy también. Pues primero agradecer al profe Eloy, a vos Alberto y nada, a toda la gente de la carrera de sociología, igual, no solo por este, sino por el evento este de poesía que se ve como muy chévere, creo que es justo de las cosas que están sumando en todo esto. Y más bien eso, creo que quedarnos con un mensaje positivo. Es verdad que hoy hemos abordado bastantes temas. Creo que es importante hablar de tantos temas, de hecho, e irlos relacionando, ir posicionando eso y que eso, que no quede todo esto en el 7 de febrero después de que votemos, porque esta lucha sigue, y más todavía con cualquier gobierno que se nos venga, porque venga el que venga va a estar de terror. Entonces, y nada, nos tocará ahí seguir en la resistencia y más bien por eso, chévere todas las iniciativas que han ido surgiendo y ojalá podamos seguirnos conectando, tantos colectivos que estamos por la defensa de tantas cosas, ¿no? Porque somos gente que luego nos estamos encontrando ahí por los derechos de la naturaleza, por los derechos de los que debemos de encontrar, por los derechos ahí en el tema educativo, y nada, más bien toca seguir como fluyendo y no sé, tal vez involucrando a más gente y eso, tal vez un mensaje de que al final sí, que nos vayamos uniendo, no solo para votar sí, sí, para votar sí, claro, el 7 de febrero hay que votar sí al agua, pero después igual, seguir fluyendo con nuestros ríos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo parto por lo último que dice Julián, que me parece clave, ¿no es cierto? ¿Qué después del 7 de febrero? Y eso creo que es fundamental. O sea, después del 7 de febrero yo creo que hay que pelearle centímetro a centímetro esa delimitación. No podemos permitir que otra vez nos tomen el pelo, ¿no es cierto?, en decir la línea va por aquí. ¿Y por qué? Porque yo digo, porque es el jefe, porque es ¿no es cierto? Yo creo que esa es una tarea fundamental. Y en un contexto de pandemia va a ser bastante más complejo el hecho de poder militantemente estar sumándonos, ir al páramo, porque va a tocar estar en 5 cuencas hídricas, delimitando, recorriendo, va a ser un trabajo duro. Y yo creo que decirles a los cuencanos y cuencanas, yo no voto, por ejemplo, no puedo votar acá porque no estoy inscrito aquí, pero si votara, votaría por el sí, decirles que no es suficiente con el sí. Al día siguiente hay que estar otra vez militantemente, no abandonar la calle, como dicen los chilenos, ¿no es cierto? No hay que dejar la calle. En este caso no hay que dejar el páramo, porque si dejamos el páramo nos van a poner un límite que no es. Y eso no queremos. Eso no es. Listo. Muchísimas gracias, Eloy, Julián. Muchísimas gracias, en verdad. Igualmente, como siempre digo, de parte de los que conformamos Romani, en excepción con los chicos de la Asociación de Sociología, pues nada, es agradecerles a ustedes un montón y pues nada, nos vemos también el 30. Ese es justamente uno de los eventos que se va a realizar justamente para que ojalá ganemos con el sí. En el 30 de enero tenemos el evento de Poesía para los Cuatro Ríos, quedan cordialmente invitados y pues nada, los dejamos aquí. Estos fueron dos compañeros, dos amigos que esperamos y otros programas puedan seguir compartiendo con nosotros estas ideas que quedaron flotando, que son muy interesantes de todavía seguirlas analizando después. Veremos qué pasa con la consulta popular. De mi parte les agradezco un montón y pues nada, para la próxima estaremos hablando
con otros compañeros Listo. para poder seguir con ellos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hasta luego. All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Bring it around now. Ladies. Good golly. Yeah! Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on keys. Yeah! Bring the beat back. Let me see you better poop when the